Buenas noches, amigos de Metro Puerto Rico. Todavía estamos acá en la redacción del periódico cubriendo para ustedes noticias. Mi nombre es Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro, y estoy aquí acompañada por Juan Marrero, editor web de Metro Puerto Rico. El país acaba de ver el primer debate entre los candidatos primaristas por la candidatura a la gobernación del Partido Popular Democrático. Y vamos a analizarlo. Juan, Vamos a ¿correcto? analizarlo. Fue el primer debate. Los candidatos son Carmen Yulín Cruz, que es la actual alcaldesa de San Juan, Carlos Charlie Delgado, que es el actual alcalde de Isabela, y el senador Eduardo Batia. Y para estar haciendo este análisis nos acompaña el abogado y columnista del periódico Metro, que se identifica con el movimiento estadista, Alejandro Figueroa, y el abogado también, pero experto en campañas y en redes sociales, y conductor del podcast Puestos para Problemas, Luis Herrero. Buenas noches a los dos, ¿cómo se encuentran? Buenas noches, Ayola, buenas noches, Juan, y a nuestra audiencia. Pues gracias por estar con nosotros acá a esta hora para analizar el debate. Una primera impresión de lo que vieron del intercambio entre los candidatos primaristas del PPD. Vamos a empezar por el popular, vamos a empezar por Luis Herrero. Iba a pedir el turno de privilegio por popular. De hecho, yo me puse, mira, yo vengo hoy full, yo estoy uniformado. Está identificado y todo como Partido Popular y la polo roja. Sí, mire, obviamente, hablando de la colectividad en general, me parece que fue un gran día para el Partido Popular. Vimos 3 candidatos que por hora y media pudieron discutir temas en relativa armonía, ¿verdad? No se aguantaron los golpes, también hubo sus momentos tensos y sus tomidames, pero en general lucieron bien los 3, lucieron profesionales los 3, lucieron profundos los 3, y en general un gran contraste con lo que está pasando hoy en el PNP, que no pueden verse. Me pareció gracioso la comisionada reciente diciendo que el debate de los populares era aburrido como una conferencia en la escuela. Claro, porque el debate de los PNP hubiera sido la pelea en la cancha de baloncesto de la escuela, que se hubiera ido viral en YouTube, porque no se pueden ver, no se soportan. Así que en ese sentido, sin duda, una gran noche para el Partido Popular por el contraste que crea. En cuanto a los 3 candidatos, me parece, pensando cuáles eran los objetivos de cada uno al llegar a este debate, creo que el único que no cumple con sus objetivos es Charlie Delgado. Él tenía hoy su primera gran oportunidad, su primera noche en prime time, para usarlo de una forma, y me parece que fue el peor, tuvo los peores turnos, y también, y algo que vi en las redes sociales, como que iba disminuyendo mientras pasaba el debate, se hacía menos visible. En general, Yulín tuvo una buena presentación, tuvo sus momentos difíciles, y Batia tuvo también una buena presentación. Importante para Batia, que tuvo 2 temas que se perciben que son temas difíciles para él, energía y educación, y en ambos temas lució muy bien. El tema de educación fue un poco curioso, Alejandro, voy contigo ahora, ya que Herrero trajo el tema. El tema de educación fue un poco curioso en el sentido de que cuando le preguntaron por la ley de las escuelas charters que implementó la administración de Ricardo Rosselló, él la defendió y no descartó que no la derogaría. Él le dio sus lados positivos, no sé cómo tú lo viste, Ayola. Bueno, yo aquí estaba anotando, ¿verdad?, que los ataques precisamente, aunque no fueron ataques así, no fueron un ataque directo, como dirían, ¿verdad?, no fue de fogoso el debate, pero sí se habló precisamente de la privatización, el tema de energía eléctrica y las escuelas con las escuelas charters. ¿Cómo lo manejó? Bueno, usted es popular, así que usted tiene otra opinión, pero yo pienso que él en el tema de energía corregía todo el tiempo la premisa como si no fuese un hecho, que él votó a favor de privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica, que fue, ¿verdad?, parte de su discurso. Incluso de los momentos más fogosos que pudo tener el debate, que fue, y no fue la gran cosa, fue cuando él mismo dice, aquí tienen 2 opciones que quieren ver la Autoridad de Energía Eléctrica como para dejarlo igual como está. Yo quiero ver un cambio, yo quiero ver una diferencia, y yo creo que esa fue de las mayores diferencias. Pero sí coincido con Herrero en el tema de Charlie Delgado, no totalmente, pero sí, yo creo que él lució muy bien al principio, pero sí fui bajando intensidad, y al final estaba como que empezaba por una idea y no podía cerrar no la cerraba, el pensamiento. y no le daba el tiempo, y como dice Herrero, sí era un momento importante, porque según los expertos lo que han dicho es que Charlie Delgado por lo menos es la persona que es menos reconocida, y como dijo, pues es la primera vez que iba a estar en prime time en televisión nacional. Alejandro, ¿cómo tuviste el debate y cómo tuviste estos temas entre los candidatos? Mira, lo primero que tengo que señalar es que, ¿verdad?, es una pena que el Partido Nuevo Progresista no tenga un debate, pero el que no tenga un debate se debe a que la gobernadora Wanda Vázquez se ha negado
a debatir, se ha negado a presentarse ante los electores del Partido No Progresista para presentar sus ideas y detallar de qué se trataría una gobernación de su país. Por otro lado, te tengo que decir que fue, para mí, la presentación de los candidatos del Partido Popular fue más un conversatorio que un debate. Hubo bien poco contraste entre uno y otro en cuanto a las ideas. Me parece que todos coincidían en todos y cada uno de los temas. Bien poco contraste que pudiera llevar al elector a tomar una decisión por uno o por otro. Y coincido en que el que más tenía que ganar en este ejercicio era Charlie Delgado, por el hecho de que es el menos conocido a nivel de la totalidad de la isla, es el que podía haberse lucido, y coincido también en que no logró ese efecto, y no solamente no logró ese efecto, sino que mientras trascendía el debate, su fogosidad, su capacidad de comunicar y conectar con el televidente iba disminuyendo. Igualmente, pues hay que tomar las cosas como son en su realidad. Eduardo Batia y Carmen Yulín, por su trayectoria como legisladores, pues han estado acostumbrados a debatir en muchísimas otras ocasiones. Tienen cancha ahí. Un don de la palabra mucho más desarrollado. Pero no creo que, a fin de cuentas, no creo que el debate haya cambiado drásticamente la carrera hacia la gobernación del Partido Popular. Me parece que los tres retuvieron los votantes que ya los favorecían. ¿Ustedes entienden? Ay, perdón, Gabriela, dale. No, que hablamos de Batia y hablamos de Charlie Delgado, casi no hemos tocado a Carmen Yulín, que iba a tocarlo. Que llegó vestida de rojo, como tratando, ¿verdad?, también de apegarse al Partido Popular Democrático, pero una Carmen Yulín un poco más también tenue en términos de su fogosidad. Sí, yo vi una Carmen Yulín un poquito más con la emergencia puesta, yo creo, si lo fuéramos a decir. O sea, de Carmen Yulín hemos visto otros momentos mucho más fogosos, mucho más energéticos, y me parece que es una decisión pensada. Las motivaciones de por qué venir en un tono un poco más calmado, pues ellos lo sabrán, pero me parece que fue una decisión de estilo, de cómo presentarse en el debate, y me pareció bien interesante porque sí, atacó a Eduardo Batia, atacó a Charlie Delgado. De hecho, yo creo que me da la impresión que atacó a Charlie Delgado más que a Eduardo Batia, que me parece interesante eso también. Pero fue un poquito usando ese eslogan de Sears, el softer side of Julie. Fue más y me parece, no sé si lo logró, pero la única manera que ella gana esta primaria es capturando la magia que ella capturó en la campaña del 2012 contra Santini, cuando de momento se sintió un ímpetu y un crecimiento y algo que no se estaba sintiendo antes, y pues francamente le queda bien poco tiempo, y ella, para sorpresa de todo el mundo, porque nadie pensaba que iba a ser así cuando comenzó la carrera, ella es la candidata con menos dinero. O sea que, por ejemplo, vimos que habían comerciales en todo el debate y no había ni un solo comercial de Carmen Yulín. O sea que para ella es incluso más difícil empinar la cuesta porque no tiene los recursos que hace falta para competir con los demás candidatos. Alejandro. Yo en Carmen Yulín vi a una Carmen Yulín conciliatoria, que estaba tratando de convencer a los populares de que ella pertenece dentro del Partido Popular. Y a la misma vez me pareció, quizás me equivoco, pero me pareció ver una Carmen Yulín que con su trayectoria política y el conocimiento que ha desarrollado mientras fue legisladora, luego alcaldesa, y en este cuatrienio en su trabajo en campañas políticas a nivel nacional, yo estoy seguro que ella ha visto los números y que se ha dado cuenta que las posibilidades de ella para ganar una campaña primarista en el Partido Popular son mínimas. Y en ese sentido, por eso es que digo que vino con un tono conciliatorio, un tono más tenue, que atacó mucho más a Charlie Delgado, que según las encuestas y todo lo que ha salido públicamente, pues ocupa un segundo lugar en la contienda, y no tanto al ataque con Eduardo Batia. Pero igual, cualquier cosa puede pasar, como mencionaba Luis. Todo el mundo la daba por perdida en su contienda contra Jorge Santini, todo porque empezó
bien tarde en la carrera, luego del retiro de la candidatura de Héctor Ferrer. Pero igual yo creo, y me reitero en el overall, en el saldo overall del debate, no creo que ninguno de los candidatos se haya hecho daño o haya ganado una ventaja considerable. Han retenido las bases de sus votantes y más bien sirvió para presentar un poco de lo que ellos proponen para. Vamos un poco más al detalle. Me pareció un poco interesante lo que ustedes están diciendo, que no hubo mucho ataque. Al contrario, en ese sentido pensé que los tres atacaron más al PNP que entre ellos mismos dentro del debate. Claro. Pero vamos un poco más al detalle. Yulín, que es una de las cosas que más se ha comentado en las redes sociales, en una dice, le preguntan por San Juan, y ella dice, San Juan es mi carta de presentación. Quiero escuchar el análisis de ustedes. Ayola, yo no sé cuando tú escuchaste eso, ¿cómo reaccionaste? No, estábamos precisamente antes de entrar en vivo hablando. Suave, Ayola, suave. Que no creo que sea algo que se le zafó. No, es algo sino que fue pensado, porque sí. Fue a lo largo de todo el debate, ella fue planteando en todos los temas, en San Juan lo hemos hecho bien, en San Juan lo hemos hecho bien, San Juan es mi carta de presentación. Ahora, eso mismo es un eslogan que puede ser un boomerang para ella. ¿Cómo ustedes lo ven? Yo estaba compartiendo durante el debate en un chat con mucha gente y yo les estaba contando que sería bien fácil hacer un comercial, un anuncio con esa frase de Carmen Yulín, porque todos los que vivimos en San Juan o transitamos por San Juan todos los días vemos el deterioro en la ciudad capital y eso es innegable. ¿Por qué ella usó esa frase? Yo coincido con Ayola, me parece que es una frase pensada. Y claro, en nuestra historia hay muchos alcaldes de San Juan que aspiraban a la gobernación y tiene todo el sentido del mundo. San Juan tiene 9,000 empleados, un sistema de salud, un sistema educativo. Es lo más parecido al gobierno central. Así que un alcalde que aspira a la gobernación, sin duda, tiene que usarle carta de presentación su obra en San Juan, pero pues todos sabemos el estado de esa obra ahora mismo. Así que no sé, interesante, quizás también, y esto es una teoría mía, yo no he visto números que me lo concuerdan, pero mi teoría es que Carmen Yulín tiene mejores números fuera de San Juan que dentro de San Juan en el PPD, y que probablemente hay personas populares que no viven en San Juan que le atribuyen a ella un liderazgo y le atribuyen a ella unas cualidades que pues como no hacen su día a día aquí, así que a lo mejor ella, proyectando que es alcaldesa de la ciudad capital, etcétera, pues piensa que puede ganar puntos entre esos sectores, pero fue una estrategia, vamos a decirlo, poco convencional. Alejandro. Yo creo que una estrategia poco convencional y con un riesgo enorme, porque como decía Luis, tú coges esa frase y no tienes que decir absolutamente más nada en el comercial. Coges esa frase y la pones con los visuales del estado físico en el que está San Juan ahora mismo y la repites, y la repites, y la repites, y meramente con los visuales y la frase, básicamente la deshaces. Ella se jacta de cómo está el sistema de salud en San Juan, de cómo está el sistema de educación, y para todo lo que no ha podido hacer, entonces plantea que es culpa de la administración anterior y la Junta. Y de la Junta. Pero no podemos olvidar que Carmen Yulín lleva 8 años como alcaldesa de San Juan. O sea, que en ese sentido, el venir en estas postrimerías y culpar a la administración previa y decir que ella heredó un sistema de salud quebrado, me parece un poco que le falta un poco a la verdad. Y entonces, por otro lado, loas al sistema de educación de San Juan, pero es un sistema de educación que heredó de Jorge Santini. O sea, que son cosas que contrastan y que verdaderamente no hacen sentido. Alejandro, cuando tú mencionas que le faltan a la verdad, yo en par de puntos estaba viendo que era como editora, podemos hacer un fact-checking, de este tema podemos hacer un fact-checking. De hecho, en un punto ella plantea que San Juan ha recibido 90%, creo que dijo, de los fondos de FEMA, cuando los municipios ahora es que están empezando a recibir fondos. Digo, hay que buscar la información, sí. Pero hay varios puntos en el debate que servían para hacer como chequeo de datos. No solamente de ella, sino de varios de los otros candidatos también. Yo creo que ese fue uno de los momentos más difíciles de Yulín. Sin embargo, de Charlie Delgado, entiendo que uno de los momentos más fuertes fue cuando le pusieron las posturas de él de la comunidad LGBTQ. Y que cambió de postura. Y cambió de postura.
Y pues muchas personas, era bastante cómico porque muchas personas fueron a las redes sociales a decir Charlie usó el discurso de Walter Mercado porque a lo que se refería es vamos a tener mucho amor, hay que tener amor entre Paz y todos. amor, lo dijo. Sí, Paz y paz y amor, amor, y lo digo, paz y paz y amor. Sí, lo dijo. ¿Cómo ustedes ven esto cuando era una persona que sí, abiertamente se había expresado? Yo entendía que él estaba apelando estratégicamente a un sector más conservador, Conservador en un pero hoy momento vino dado. el debate por primera vez en prime time a recoger vela en esos temas. Entonces, ¿se puede políticamente, ustedes dos que han estado en campaña, estar con Dios y con el diablo, o, ¿sabe, estar en los dos lados? En this day and age, o sea, en este momento en que existen las redes sociales, en que existe el fact-checking real time o casi real time, en que tienes un ciclo de noticias de 24 horas, en que tienes en Puerto Rico una cantidad de medios noticiosos, de radio, de prensa escrita, de prensa online tan variado y tan diverso, es casi imposible tú tomar una postura hoy y otra mañana y que no te lo saquen en cara. Y eso lo que yo creo que demuestra de la candidatura de Charlie Delgado es que es mucho más cómodo y más fácil ser alcalde que ser gobernador. Como alcalde hay muchísimos de estos temas en los que tú puedes tener una postura y a la gente no necesariamente ni le importa ni le preocupa porque no les afecta. Y lo vemos en municipios como Caguas y como Carolina en el tema del estatus. Caguas y Carolina eligen típicamente un alcalde popular irrespectivo de que hay una mayoría de la población que sea estadista, porque lo que buscan en un alcalde es un buen administrador. Pero cuando vas a la posición de gobernación, están mirando más allá de la administración, están mirando las políticas públicas que se van a estar dictando para Puerto Rico y sus 78 municipios. Y ahí es que entonces que se le complica la cosa a una persona que ha estado acostumbrado a la trayectoria de alcalde. Luis. Evidentemente ese fue su turno más difícil y me parece que, usando una analogía del boxeo, nunca se recuperó de ese golpe. O sea, yo creo que podemos ver ese deterioro que hemos hablado que estuvo en ese debate. Fue ahí que la tiparon ese primer golpe y fue un golpe de una pregunta, que no fue tampoco un golpe que le dio uno de sus contrincantes. Yo hubiera pensado que él tenía una respuesta lista, porque este tema, vamos, uno podría pensar que iba a salir cuando uno se prepara para estos debates, uno hace una lista de potenciales preguntas y esta era una pregunta que sin duda o era esto o era el tema de las terapias de conversión. Desde el principio, Charlie Delgado ha tratado de hacer una estrategia de aliarse a grupos religiosos que puedan votar en una primaria del Partido Popular. Yo no sé cuánta gente hay allá afuera, dentro del Partido Popular, que los motive a votar este tema, pero yo sí te puedo asegurar, porque ya lo he visto entre mis amistades populares y lo que dicen, que hay mucho elector popular que lo que es el tema del derecho a la mujer a escoger, el tema de las comunidades LGBT, nunca van a votar por un candidato como Charlie Delgado. Y quizá en una carrera nacional, esas posturas en contra del aborto o esas posturas complicadas con las comunidades quizás te ayuden en una carrera nacional. Yo no veo cómo te ayuda en una carrera dentro del Partido Popular. Y de nuevo, el Partido Popular, que tiene sus defectos y sus críticas básicas y sus críticas válidas, en el tema de las comunidades LGBT tiene un récord contra el que girar. Y tiene un récord que ha trabajado durante varios años, y pues siento que en este tema Charlie se sale del mainstream de lo que representa el Partido Popular hoy en el 2020. Yo creo que... Sí. Bueno, había otro punto que yo quería tocar, que era que ninguno de ellos, en mi opinión, no sé cómo ustedes lo vieron, es que cuando estaban trayendo el tema de lo de Manpower, que pues la gobernadora tiró al medio que había una investigación federal sobre esto con todo lo de Denis Longo, creo que ninguno fue bastante concreto en decir que sí apoyarían personal de carrera dentro del gobierno que traer versus la contratación privada, que es lo que estamos viendo hace ya unos años, desde el gobierno más bien de Luis Fortuño en el gobierno de Puerto Rico, y creo que ahí se quedaron bastante cortos. ¿No será porque saben al final del día que esa no está en manos ni del gobernador? Porque ahora con la Junta de Control Fiscal hay que demostrarle el tema del downsizing del gobierno, sí, es un tema que ellos han estado encima y encima de ese tema. O sea que ese punto lo trae la periodista, pero probablemente un candidato que está corriendo a la gobernación sabe que es muy poco lo que puede hacer ahí. No sé cómo ustedes lo ven.
Puede ser, a mí me gustaría ver un discurso de retomar el tema del servicio público, y Batia trató al principio, pero después no volvió a tocar el tema. Porque francamente aquí se repite y se repite el tema del gigantismo gubernamental, y se repite del malgasto, y se repite de los empleados públicos, pero la realidad hoy es que Puerto Rico tiene 90,000 empleados públicos menos que hace 10 años. No, la realidad es otra. Puerto Rico ha reducido su gobierno sustancialmente. Y lo vimos ahora con el Departamento del Trabajo y el Desempleo. Hemos visto. Lo vemos. Y te doy un ejemplo, el recinto de ciencias médicas, una institución importantísima en Puerto Rico, está en riesgo de perder su acreditación porque no ha podido contratar personal de carrera que le exigen las agencias que acreditan, y no ha podido contratar personal no porque no tiene presupuesto, simplemente porque no le autorizan las plazas. Y a mí me gustaría ver al Partido Popular moverse a un debate de retomarle la mística, la magia al servicio público, y obviamente ahí uno lo puede contrastar con la corrupción del PNP, uno lo puede contrastar con los contratos, etcétera, etcétera, pero también hay que ser honesto, era un debate de turnos de minuto y medio, sí. Era un debate, pues que no hay tanto tiempo para elaborar, pero me gustaría, en el lado de las propuestas, los tres candidatos tienen asignación ahí porque pueden ellos hacer sus conferencias de prensa, sus media tours, publicar escritos, columnas, etcétera, y entrar un poquito en ese tema. Sin duda es algo que hay una oportunidad partida para vos. Alejandro. Yo creo que los tres candidatos perdieron la oportunidad en ese tema en particular de hablar de algo que no necesariamente ha estado ahí en las últimas décadas. Me atrevo a decir décadas, no simplemente años, décadas. En la empresa privada, el empleado entra a la empresa y no pasa un año a que el empleado tiene adiestramiento, capacitación, profesionalización dentro de esa empresa para proveerle las herramientas para que siga subiendo en el escalafón corporativo de forma tal que se vaya superando y que no se quede estancado. Eso desgraciadamente no existe en nuestro sistema de servidores públicos, y en ese sentido pues eso es algo que propende a que las agencias se estanquen, porque si sus empleados no se les proveen esas herramientas, pues la agencia no va a evolucionar. Tú tienes unas agencias que muchas veces implementan sistemas nuevos, y la capacitación de los empleados para utilizar esos sistemas nuevos no necesariamente va a la par con la inversión que se hace en los sistemas. Y creo que eso va a ayudar no solamente a traer de nuevo lo que Luis se refiere como la magia del servicio público, sino que va a llevar al servicio público a retomar el prestigio que tenía en su momento el servicio público, y a su vez mejorar los servicios que se le proveen a la gente. Por último, quería tocar el tema de lo de la educación a distancia, que pues obviamente hemos visto que por la pandemia pues muchos estudiantes tuvieron que tomar sus clases, universitarios, escuelas, colegios. Aquí salió la noticia de que el Departamento de Educación prácticamente pasó a los estudiantes con las notas o sin las notas, los pasó y ya pasaron de grado. Fue un tema que yo creo que ninguno de los tres tuvo una respuesta concreta en el sentido de cómo van a implementar, cómo pueden implementar un sistema de educación a distancia. A mí me parece que en ese tema fue el tema de Miss Universe, porque hablaron de internet en cada casa y la vida es bella. Sí. Por un lado, Charlie estuvo diciendo que había que darle internet a todo el mundo. Yulín habló de prepa y después siguió por otro lado sin dar nada concreto, y Eduardo Batia dijo que hay que darle hay que descentralizar en las escuelas del Departamento de Educación. No sé cómo ustedes lo vieron, pero en la opinión, por lo menos lo que yo vi, es que no fue una respuesta concreta de ninguna parte. Yo creo que el mismo problema del servicio público, la falta de tiempo, también algo que dijo Ayola ahorita, ellos saben el monstruo que es el Departamento de Educación, y ponerse a prometer que ellos juramenten el 2 de enero como gobernador y que en un mes van a resolver el tema de la educación a distancia, pues nadie se lo va a creer, y además ellos se meterían en una camisa de fuerza para algo que probablemente sería imposible cumplir. En el tema de educación, para mí fue interesante de todos, era el tema que yo pensaba y que en la mayoría de los pronósticos se pensaba que iba a ser el más difícil para Eduardo Batia, y no solo lo sobrevivió, sino yo creo que fue el mejor que lució. Me parece que decir, y me parece algo que fue interesante, un comentario que puse en Twitter, que trajo recibo, porque él primero dijo: yo creo en las escuelas de alianza como en la UHS, donde estudió la alcaldesa de San Juan, y mi plan era tan bueno que en el 2015 Charlie Delgado como alcalde endosó mi plan
para reformar la educación pública. Así que me parece que vino preparado, vino con los objetivos claros y no dejó que lo sacaran de su cajita. Y en ese sentido fue el mejor que lució en ese tema. Pero ahí le van a sacar ese que favoreció la ley de Ricardo Rosselló. De la escuela charters, Que... sí. Correcto, pero él lo dijo y no se escondió, ¿verdad? No buscó subterfugio y dijo, favorezco una ley donde se hagan escuelas alianzas que mejoren la educación en las peores escuelas públicas de Puerto Rico. Y trajo los ejemplos. Alejandro. De nuevo, me pareció interesante porque, oye, pudo haber tratado de buscarle la vuelta y decir no, pero sí y no. Lo admitió y siguió para adelante y creo que cumplió con su objetivo. En ese tema yo pienso que de nuevo fue una oportunidad perdida por los tres candidatos en términos de crear un contraste con la administración de turno. Si bien el Departamento de Educación pasó de grado a todos los estudiantes del sistema público, es innegable que la gerencia del Departamento de Educación se colgó. Se colgó la gobernadora Wanda Vázquez y se colgó el secretario de Educación, porque no solamente es que no supieron implementar algo que le permitiera a los estudiantes verdaderamente completar el semestre, sino es que 3 meses después de eso todavía no se sabe ni la hora que es, ni cuál es el plan que van a implementar para que los estudiantes puedan regresar al salón de clase físicamente o tomar sus clases de manera remota. Tenemos que recordar que hay estudiantes que llevan casi un año fuera de los salones de clase. En el área sur. Sí. En el área sur tú tienes estudiantes que desde enero no pisaban un salón, que trataron de poner unas carpas para que cogieran clases debajo de las carpas y eso nunca funcionó. O sea que creo que perdieron la oportunidad de hacer un contraste y de explicar cómo atenderían esos asuntos que la administración de turno no ha sabido atender. En cuanto a ideas de cómo implementar la educación a distancia, creo que tienen taller los candidatos y que es tan sencillo como ver qué se está haciendo a nivel mundial, porque esto no es un problema que tiene Puerto Rico exclusivamente, es un problema que tiene a nivel mundial como consecuencia del COVID y que en la mayoría de los sitios ya hay planes que están desarrollados y se han implementado y que no necesariamente requieren una inversión multimillonaria, ni tampoco requieren una planificación extensa. Es una cuestión de voluntad y de mirar qué se está haciendo en universidades fuera de Puerto Rico, qué se está haciendo en universidades en Puerto Rico, qué se está haciendo en las escuelas privadas en Puerto Rico y qué se está haciendo en el resto de las jurisdicciones de los Estados Unidos y más allá de eso. Bueno, me pareció interesante. Lo último que voy a decir a Yola es que, pues, como dijo Alejandro, estamos viviendo en un mundo donde hay muchas redes sociales, está conectado todo, y al momento que estaban en el debate, Carmen Yulín no tuiteaba hace 7 horas, Charlie Delgado desde el 10 de junio no tuitea, Eduardo Batia sí me pareció bastante interesante que mientras estaba hablando de los temas, tenía tweets y sus redes corriendo. No... Te iba a decir algo sobre ese punto. Obviamente a mí me escriben los seguidores de todos los candidatos, y los seguidores de Eduardo Batia me estaban escribiendo con enlaces y con fotos, como que complementando lo que estaba diciendo. Así que en ese sentido, por lo menos mi primera impresión fue que en las redes el equipo de Batia vino más preparado. Había una planificación. Y creo que me parece importante porque las redes es algo que es parte de nuestra realidad. Bueno, es la campaña con más chavitos. Y eso también cuesta. Eso también. Y el 98% de las veces el candidato con más dinero es el que gana. Así que apúntate esa estadística por ahí. Yo creo que es esa ejecución de un plan de redes sociales y los anuncios que se vieron en la televisión demuestran quizás que la maquinaria de Eduardo Batia no solamente tiene más dinero, sino que está más aceitada. Probablemente es una maquinaria con personas de más trayectoria en lo que son campañas políticas. Pero igual, quedan, me parece que son 32 días para la primaria, cualquier cosa puede pasar de aquí a allá. Sigo pensando que la carrera en el Partido Popular está bastante pegada entre Eduardo Batia y Charlie Delgado y que Carmen Yulín pues queda rezagada. Para terminar, el presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, emite unas declaraciones tan pronto concluye el debate, felicitando a los 3 candidatos, marcando un poco de diferencia. Este debate donde no hubo tampoco, ¿verdad?, esos grandes ataques entre uno y otro, sirve para que el PPD también vaya perdiéndole el miedo a lo que es las primarias, y esta es su primera primaria a la gobernación. Yo espero que sí, me parece, o sea, no hay nada malo que haya salido de esta primaria, por el contrario,
todos los días hay 3 candidatos populares recorriendo la isla entera. Hay cientos de candidatos a cientos de posiciones electorales caminando, visitando, poniendo posts en Facebook. Le ha dado una inyección de energía a un partido que francamente lo necesitaba, y me parece que este debate hoy, con este calendario apretado que estamos viviendo por la pandemia, etcétera, pues básicamente va a comenzar, es el primer disparo en la carrera por la primaria, y vamos a tener una primaria, una campaña de 30 días, porque estamos exactamente a 30 días de la elección, y sin duda esto es un shock de energía al Partido Popular que le hacía falta. ¿Cómo Sí, lo ves, Alejandro? definitivamente es algo que le hacía falta al Partido Popular. Recordemos que es un partido que hasta hace poco no tenía ni con qué pagar la luz en el comité. O sea que sí, les hacía falta un jamaquión del palo, y sobre todo en una etapa donde no han podido tener campaña ninguno de los partidos. Pues esto, como quien dice, sirve, sí, como menciona Luis, del punto de partida para una campaña mucho más abreviada, 30 días para la campaña, para el evento primarista, y después 90 días para la elección general, que conforman 120 días de política dura y pura, que es lo que le gusta al puertorriqueño, y veremos cómo se desarrolla. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Esta carrera ha comenzado, el equipo de Metro Puerto Rico ya está en cobertura de Puerto Rico Elige 2020. Estén pendientes de nuestras cápsulas informativas sobre orientación electoral. Y bueno, Juan, tenemos trabajo ahora por ahí para abajo. Tenemos mucho trabajo, y ustedes sigan con nosotros aquí en todas las plataformas de Metro Puerto Rico, que le vamos a estar llevando toda la información, no solamente de las primarias y las elecciones, sino de todo lo que está pasando, tanto con la gobernadora Pedro Pierluisi, el Partido Popular, el COVID-19. Bueno, y mañana recuerden conectarse muy temprano en el resumen de las 5 de las 5. Que tengan todos muy buenas noches. Que descansen. Gracias. Buenas noches.